pero cada cosa en su lugar. No me iban a faltar porque jugaba Argentina. Es más, hay un hermano que me mandó a decir a través de otra hermana, a preguntarme a qué hora terminábamos por el partido. Ya lo voy a agarrar con cacho. Ay. Así que te felicito. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe. Felicitaciones. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Pastor David, ¿me tomaste todo el agua, hermano? No, me traje otra. Éxodo capítulo 3. Vamos a hablar sobre Moisés. Un ejemplo de fe, Moisés. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos les apasiona la historia de Moisés? Realmente es un ejemplo. Y nosotros nos quedamos fascinados cuando leemos el libro de Éxodo y vemos cómo Dios respaldó a ese siervo, ¿o no? Con las plagas, respaldaba todo lo que él hacía. Y es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios que tenés vos y que tengo yo. Entonces, es más, en esta casa lo hemos experimentado. En los barrios, Dios nos ha respaldado y nos sigue respaldando en cada casa de salvación. Así que Dios sigue siendo el mismo. Primeramente eso. Bueno, Moisés fue una persona que Dios envió en respuesta a oraciones de su pueblo. Porque el pueblo de Dios era esclavo, eran siervos de los egipcios. 430 años lo fueron. Mucho tiempo, ¿cuánto lo creen? Mucho tiempo. Pero Dios escuchó su clamor. Y Dios envió a este siervo, a Moisés. Todos conocemos de cómo fue su nacimiento. En ese tiempo, Faraón había ordenado que mataran a los bebés. A los niños varones que venían, cuando nacía un hebreo varón, las parteras, había 2 parteras que estaban encargadas de matarlo. Pero como tenían temor de Dios, no lo hacían. Miren cómo se arriesgaban, podían hasta perder su vida por hacerlo. Sin embargo, estas parteras no los mataban. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Que los tiraran a los niños al río Nilo, a los bebés. Entonces nace Moisés y su madre lo oculta. Lo tiene escondido durante 3 meses a Moisés. Hasta que no pudo esconderlo más y todos sabemos lo que hizo. Hizo como una canastita con brea, todo le pasó y lo dejó ahí en donde crecían los juncos. Lo dejó en el río Nilo, pero donde crecían los juncos, y bajó la hija de Faraón con sus siervas y encontraron al bebé. La hija de Faraón pidió, porque estaba la hermana de Moisés viendo eso, y la llama sin saber que era hermana del bebé y le dice que busque una nodriza para que cuide del bebé. ¿A quién llama? A su mamá, la mamá de Moisés. Así que lo terminó criando su mamá sus primeros años, hasta que él creció y lo llevaron al palacio de Faraón. Pero es apasionante. ¿Y saben qué veo yo desde el principio? Que en él había propósito, como lo hay en tu vida. Que tu nacimiento, que vos estés en este mundo no es un error, un accidente, una casualidad. Dios te formó en el vientre de tu madre. Recibilo, Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te ama con amor eterno, dice la palabra. El amor de Dios es incondicional, te ama y fuiste creado con un propósito. Pero no es mi tema en esta noche. Moisés crece y luego la historia de Moisés, recordaba, es parecida a la de San Martín. ¿O no? San Martín fue educado, capacitado por los españoles
Y después él volvió y usó ese conocimiento para formar un ejército para libertarnos. Oh, Moisés hizo lo mismo, parecido. Porque Moisés fue preparado por Faraón, por toda su gente. Él se crió en medio de ellos, pero su pueblo no era ese. Él pertenecía al pueblo de Dios. Entonces dice que un día salió y vio que maltrataban a uno de los hebreos, un egipcio, un hebreo. Y Moisés mató a ese egipcio. Se le mandó. Mató al egipcio y tuvo que huir. Porque al otro día dice que estaban peleando dos hebreos entre ellos y Moisés los corrigió. ¿Cómo van a andar peleándose? Y le dijeron, ¿qué nos va a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés dijo, ya se enteraron. Se fue. Y esto sucede en ese momento. Moisés se va. Y dice que se acerca a un pozo de agua donde había 7 mujeres que querían sacar agua para sus animales, pero justo había unos pastores corriéndolas. Váyanse, ¿qué hacen acá? Entonces Moisés ve esa injusticia y las defiende. Saca agua para sus animales de estas mujeres. Estas mujeres llegan con su padre, le cuentan. Ese padre le dice, tráiganlo a ese hombre que los ayudó. Ese hombre era Moisés. Y el que lo mandó a traer era Jetro, que después se convirtió en su suegro. Moisés se quedó a vivir con ese hombre y se casó con una de sus hijas y tuvo un hijo. ¿Por qué te comparto esto antes de empezar con la lectura? Para que podamos meternos en contexto. Moisés tenía una buena vida. Moisés, está bien, huyó, pero él ya estaba empezando una nueva vida. Tenía su esposa, tenía un hijo, tenía un trabajo, cuidaba las ovejas de su suegro. Dice, Éxodo capítulo 3, vaya conmigo, ¿lo tiene? Amén. No lo encuentre tan rápido que no puedo tomar agua. Bien, ¿lo tiene? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés estaba con las ovejas y de repente en el desierto ve una zarza, un arbusto prendiéndose fuego, que no era algo raro de ver, no era algo extraño, porque eso, por el intenso calor y el arbusto tan seco, se producía ese fuego hasta el día de hoy. No era algo raro. Pero dice que Moisés se detuvo y prestó atención a eso. Prestó atención porque dice que le llamaba la atención. Le llamaba la atención que la zarza no se consumía. No se consumía. Lo primero que yo veo en Moisés, que él estaba atento. Yo creo que él estaba esperando algo de parte de Dios. Por más que tuviera su vida medianamente ordenada, porque tenía su esposa, su hijo, su trabajo, él no se sentía pleno. Él no estaba pleno. Ninguno de nosotros está pleno sin Dios. Nadie en este mundo va a conseguir algo que lo llene. Nada. Ni el dinero, ni una esposa, una esposa, ni hijos, ni el mejor trabajo, ni siquiera la fama. No, nada te va a llenar. El hombre y la mujer no se sacian nunca. El único que logra eso es Dios en nuestra vida. Por eso empezamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
esa plenitud. Moisés ve esa zarza y le llama la atención. Se queda viéndola y percibe que hay algo diferente en eso. Es lo primero que creo que vos y yo tenemos que tomar como ejemplo. ¿Por qué? Porque si prestamos atención, si prestas atención vas a poder ver a Dios en lo cotidiano. Porque Dios está ahí. Dios está en las calles de tu barrio. Dios está en tu trabajo. Solamente que a veces no prestamos atención. A veces no estamos. Nos ha pasado a nosotros caminar los barrios con las casas de salvación. Recién hablamos de las casas de salvación. Y caminamos los barrios y notamos que hay gente que ni siquiera llamamos su atención. Pero hay otros que quizá nunca pisaron una iglesia, pero ven una zarza ardiendo en nosotros. Una zarza que no se consume. Y es más, vos te acercás a hablarlo, invitarlo, y están ahí como un poco reacio. Pero algo ven en vos. Pueden notar a Dios en tu vida. Lo primero que yo decía, tenemos que volvernos como Moisés. Poder ver a Dios en lo cotidiano, porque Dios está ahí. A veces esperamos algo súper sobrenatural y Dios va a ser sutil. Dios va a ser sutil, como lo fue con Moisés. Porque en nosotros tiene que nacer esa búsqueda de Él. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Fíjense en lo que hablábamos recién. Moisés estaba expectante de que Dios le hablara. Porque no era algo tan raro lo que estaba viendo, pero él se acercó sabiendo que venía de parte de Dios. Y dijo: yo me voy a acercar para ver qué es esta grande visión, dijo. Estaba pendiente de ver, mi hermano, nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, que hemos dedicado tiempo para venir a buscar una tarde como esta, que para el mundo sería locura, porque como decía, juega Argentina, te van a decir: ¿qué? ¿Estás loco para ir a la iglesia? Juega Argentina. Para el mundo es locura. Pero para nosotros que creemos en Él, tenemos que estar expectantes de que Dios te hable. Tenés que estar atento, porque Dios te va a hablar. Fíjense en que Moisés, dice el versículo 3, Moisés tomó la decisión de acercarse a esa zarza. Tomó la decisión de acercarse. Y es la decisión que tiene que tomar cada uno de nosotros. Eso hace la diferencia. Cuando decís: che, me voy a acercar a ver, porque fíjense en que a Moisés no le interesó ni las ovejas. Él primeramente se quedó viendo la zarza y vio que no se apagaba y dijo: esto tiene que venir de parte de Dios. Me voy a acercar. Y Dios bendice las acciones de fe. Dios bendice tus acciones. La mano de Dios no la va a mover el llanto, no la va a mover la lástima, no la va a mover tu queja. La mano de Dios la va a mover tu fe. Moisés decidió acercarse a esa zarza. Como decía, cada uno de los que estamos aquí hemos tomado la decisión de acercarnos y ver qué es eso. Cada uno de nosotros, hay personas que no tienen tiempo para ir a ver por qué esa zarza no se consume. Hay personas que no tienen tiempo para acercarse a una casa de salvación. Hay personas que no tienen tiempo para venir un día como hoy a la iglesia. Hay personas, pero Dios no va a hacer algo diferente para llamarlos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios se va a manifestar muchas veces a través de lo cotidiano, a través de cosas que parecen comunes o sencillas y no lo son. Y cada persona va a tener que tomar la decisión de acercarse y dedicar un tiempo.
Yo cuento siempre el testimonio de la primera vez que fui a una casa de salvación, hace como 13 años, en el club de Villa Urquiza. Y estaban nuestros pastores, el pastor Oscar, la pastora Greta, y había un matrimonio, recuerdo, había un matrimonio ese día, y un par de nenitos. Y si vos lo mirabas y usaba uno su entendimiento, decía, no tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para esto. No se veía como algo muy importante o trascendental. Sin embargo, Dios me cambió la vida esa noche. El Espíritu Santo de Dios estaba ahí como está esta noche acá. Me cambió la vida, pero era simplemente eso, una zarza ardiendo que no se consumía. Entonces yo te animo a que puedas dedicar tiempo, a que puedas como Moisés tomar la decisión de sumarte a una casa de salvación, de formar parte de alguna de las actividades de la iglesia. Venite los días martes a la reunión de servidores, te esperamos. El tiempo que inviertas en Dios siempre va a ser el tiempo mejor invertido. Acércate. Seguimos leyendo, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, viendo Jehová que él se acercaba a la zarza, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios no le habló antes. Dios se manifestó de una forma sutil, en medio de su rutina, en medio de su trabajo. Era un día más. Era un día más en que Moisés salía con las ovejas de su suegro. Era un día más. Y ahí en medio de lo cotidiano, en medio de un día más, Dios se manifiesta a través de una zarza ardiendo. Y Moisés toma la decisión de acercarse. Cuando él empieza a acercarse a Dios, ahí es cuando Dios le habla. Ahí es cuando Dios le habla. Dios empezó a acomodar mi vida, empezó a guiarme, empezó a trabajar en mi vida cuando yo tomé la decisión de acercarme a Él. ¿Por qué te digo esto? Porque por ahí hay una mentira del diablo que muchos de nosotros la decíamos y mucha gente quizá la está diciendo el día de hoy. No, yo no voy a la iglesia, no me hace falta ir a la iglesia, Dios está en todos lados. Es cierto, Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Pero Dios te va a pedir que te acerques a esa zarza ardiendo. Dios está en todos lados, pero hasta que yo no dispuse mi corazón en buscarlo, en ir a la iglesia, Dios no me empezó a hablar. Él siempre me llamó y siempre me amó. No es que me empezó a amar más cuando empecé a ir a la iglesia. No. Pero sí Él esperó que yo me acercara. No le habló antes a Moisés, porque le podría haber hablado cuando Moisés recién estaba viendo el fuego. Moisés, soy yo. El ángel de Dios, hay que le dijera, Moisés, vení, sí soy. No. Moisés dedicó tiempo. Logró notar que había algo diferente ahí. Y tomó la decisión de acercarse. Por eso yo te felicitaba hoy que estés en este lugar. No es lo mismo estar que no estar. La palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejes de congregarte. No dejes de ir a las casas de salvación. No dejes de traer a tus hijos los días sábados a la reunión de adolescentes. No dejes de acompañar a tus hijos a la escuela de fútbol los días lunes. Es hermoso. Y eso hace la diferencia. Moisés, recién cuando se acercó a la zarza, Dios empezó a hablarle. Versículo 5. Y dijo,
Dios le empieza a hablar. Dios le empezó a hablar y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Lo leemos una vez más. Dios le empezó a hablar. Dios le empezó a hablar y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Llegó el momento de tomar una decisión. Llegó el momento en el que Moisés tenía que tomar una decisión. Ya sabía que era Dios manifestándose. Dios le estaba hablando. Pero Dios, antes de que siguiera adelante, Dios lo impulsa a tomar una decisión. Yo pensaba, ¿por qué Dios le mandó a quitarse ese calzado? Mi hermano, quizá era en parte, creo que, o sea, Dios le estaba hablando de empezar a caminar diferente. Dios le pidió que le quitara ese calzado con el cual Moisés había caminado y caminaba viendo solamente lo terrenal. Yo creo que fue como una forma también de desconectarlo, de decirle, che, Moisés, ¿estás seguro? Espera, Moisés, ¿te querés acercar? Quítate el calzado. Despojate de ese calzado. Con ese calzado, Moisés caminaba este mundo como lo caminamos vos y yo, con su mirada puesta solamente en lo terrenal. Con la mirada solamente puesta en, ¿qué le hace falta a mi familia? ¿Qué le hace falta a mi hijo? El trabajo, que el dinero, y que esto y que lo otro. Solamente lo terrenal. Colosenses 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo creo que en parte Moisés le dijo, te vas a tener, ¿querés acercarte a mí? Yo te estoy llamando, Moisés, pero ¿querés acercarte a mí? Sácate ese calzado. Porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Santo quiere decir apartado para Dios. Era el momento de tomar una decisión. ¿Estás dispuesto en esta noche a quitarte ese calzado? ¿Estás dispuesto a dar un paso más de fe porque Dios nos lo está pidiendo? A volverte santo para el Señor, no perfecto, santo, apartado para Él. Apartado para Él, dejar de poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas solamente terrenales, y empezar a levantar nuestra mirada al cielo. Yo creo que Moisés le pidió también que se quitara ese calzado, porque con ese calzado es con el que Moisés huía de su pasado, porque Moisés sabía que tenía propósito. Imagínate el nacimiento que había tenido. Dios lo había guardado. Dios le había demostrado su favor. Dios le había permitido capacitarse como no lo había tenido otra oportunidad, otra persona del pueblo de Dios. Él sabía que él tenía un propósito, Dios, con su vida. Como vos sabes que Dios tiene un propósito con tu vida. Si estás acá es porque Él te trajo. Y yo no encuentro en la palabra en ningún lugar donde dice que Dios levanta asistentes a iglesia. No, somos sus hijos, somos sus siervos. Fuiste diseñado, como hablábamos antes, por Dios. Dice, antes, Dios le decía a Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sos escogido por Dios. Moisés, con ese calzado, estaba huyendo de su pasado. Estaba huyendo de su pasado. Hasta una muerte tenía en su pasado. Él estaba huyendo. Yo leo las escrituras y veo como que él empezó de nuevo una vida ordenada. Lo otro no existe más. Empieza una...
creyendo esa mentira que muchos de nosotros creemos, que el tiempo cura las heridas, que el tiempo lo soluciona todo. El tiempo no cura las heridas, el tiempo las potencia. El que cura las heridas es Dios. Entonces yo te animo en esta noche a que puedas acercarte al altar. Dentro de un rato vamos a orar todos juntos, que puedas acercarte y permitirle a Dios que sane las heridas de tu pasado. Ponerte a cuentas con Dios. Moisés necesitaba el perdón de Dios y necesitaba él mismo perdonarse. Con ese calzado Moisés estaba huyendo de su llamado. Estaba huyendo. No vamos a poder huir de Dios. Yo siempre comparto lo mismo. Digo, nosotros somos como Jonás. Cuando digo eso me abren los ojos grandes. ¿Por qué? ¿Por qué me decís eso? Me dicen algunos. No, pero en serio somos como Jonás. Jonás, ¿saben quién fue? El que Dios le dijo, anda a predicar a Nínive. Y él salió para el otro lado. Pero no pudo huir de Dios. Se desató una tormenta en medio del mar. Se convirtieron todos los que estaban ahí en la barca, en el barco con él. Lo tiraron al mar, lo tragó un gran pez, dice la palabra. Al tercer día, era duro también, al tercer día de estar en ese pez ahí recién clamó a Dios. Y Dios le dio la oportunidad de cumplir con lo que él le mandaba hacer. ¿Por qué digo que somos como Jonás? Es algo hermoso. Porque fuimos elegidos por él. Fuimos elegidos por él. Jonás tenía relación con Dios como la tenemos vos y yo. Fuimos elegidos por Dios con un propósito. Que eso es bueno, pero también tenemos una responsabilidad. Nosotros no vamos a poder huir de eso. No vas a poder huir de eso. Y eso no es malo, es bueno. Moisés fue, organizó su vida, se casó, tuvo hijos, tenía su trabajo, estaba bien, pero él sabía que tenía un propósito. Él sabía que tenía que hacer otra cosa para Dios. Y Dios te lo está recordando en esta noche. Quizá pensás que tenés tu vida ordenada, que está medianamente bien. Pero vos sabés que Dios tiene planes grandes con tu vida. Y que va a depender de que des ese paso. De que te saques el calzado y que decidas empezar a pisar tierra santa. Al quitarse el calzado, Moisés, con esto voy terminando. Al quitarse el calzado, Moisés estaba tomando la decisión de empezar a caminar de otra manera. Vos y yo tenemos que tomar esa decisión. Yo quería, mi hermano, compartir esta palabra porque todo cambió cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Fíjense en que él ya sabía que él estaba en él, en sus genes, ser el defensor, el libertador de los suyos, pero primero lo quiso hacer a su manera. Lo hizo mal. Pero Dios lo estaba llamando de nuevo. Él fue un antes y un después de ese encuentro con Dios. Y es el anhelo de mi corazón que en esta noche se te revele que Dios está ahí, que Dios está ahí con vos, que Dios te está pidiendo que te quites el calzado y que te acerques un poco más a Él. Que Dios te está pidiendo que estés dispuesto a renunciar a lo que Él te pida. Te animo que puedas ponerte de pie. Dios le dijo, Éxodo capítulo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se le reveló. Dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo. Mi hermano, es hora de tener un encuentro verdadero con Dios.
Yo sé que hay muchos acá que amamos a Dios, amamos y hasta le servimos, pero ¿tuvimos ese encuentro? Dios quiere hoy, en esta noche, revelarse a cada uno de nosotros. Que podamos tener ese encuentro verdadero, ese contacto con Dios, ese empezar a caminar diferente, que lo cambia todo, y te ayuda a encaminarte en los caminos del Señor. Cuando preparaba la palabra me venía el momento en el que nuestro Señor Jesús se le reveló también a cuando fue llamado Pedro. Pedro era pescador y toda la noche había estado pescando, dice la palabra, y no había pescado nada, le había ido mal. Estaba frustrado, estaba desanimado, lavando sus redes. Cuando apareció Jesús, cuando se cruzó el Señor en su camino y le pidió prestada la barca para predicar. Pedro se la prestó. Luego la apartó de tierra, dice, después, boga mar adentro, le dijo, tira la red, Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, toda la noche lo he estado intentando y no pesqué nada. Mas en tu palabra echaré la red. Dice mi hermano que no la podían sacar de la cantidad de peces. Y que Pedro cayó rendido delante del Señor. Aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Por qué no lo hizo antes? Se le reveló quién estaba con él en la barca. Él ya le estaba sirviendo a Jesús, ya le había prestado la barca. Que no era poca cosa, estaba cansado, frustrado, lavando sus redes. Seguramente se quería ir a su casa, pero le prestó la barca. Boga mar adentro, Pedro. Bueno, Señor, sí. Tira la red, Pedro. Señor, toda la noche, Señor, lo estuve intentando. No saqué nada. Más en tu palabra voy a echar la red. Cuando vio la cantidad de peces, su actitud cambió. Cayó postrado. Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Cuando Moisés se acercó, pisó esa tierra santa, dice que se cubría su cara. Se le reveló que Dios estaba ahí. Que se nos revele en esta noche. Porque vas a empezar a caminar de otra forma. Cuando preparaba esta palabra decía, pensaba en aquellos que nos abrieron caminos. Aquellos que hoy quizás son abuelitos, abuelitas o quizás ya no están. Y que caminaban kilómetros para ir a escuchar la palabra. Acá tenemos siervos de Dios, siervas de Dios que son hijos de misioneros. Que caminaban kilómetros para ir a predicar la palabra en lugares que tenían techo de barro y paja. Gente que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por el Señor. Y yo decía, tenemos que volver, decía, de verdad, sinceramente, decía, Dios, ¿qué es lo que hace que seamos de esa forma? ¿Qué es lo que tenemos que recibir que todavía quizá no hemos recibido? Que se nos revele realmente. Que se nos revele que Él está con nosotros. Que Él lo es todo. Moisés no dijo, bueno, tengo mi vida ordenada. Se fue a renegar, porque no era fácil. Se fue a renegar, a arriesgar su vida con Faraón. Vio la gloria de Dios. Pero se fue a renegar y después a renegar con el pueblo que encima lo quería apedrear pero estaba en plenitud. Tenía gozo. Tenía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque él sabía que Dios estaba ahí con él. Dios está con vos. Dios está con vos. Fíjense en el libro de Job. Un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la palabra. Sin embargo, le fue terrible. Perdió todo, estaba bien económicamente, lo perdió todo. Sus hijos murieron.
lo más terrible que te puede suceder en esta tierra. Se enfermó, dice la palabra, no nos dice de qué, nos da pista de qué se enfermó, pero se rascaba con piedras, con un tiesto, dice, un pedazo de vasija. Cuando estaba en ese momento, su esposa vino. Su esposa vino y le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir así? Maldecí a Dios y morite. En medio del dolor, mi hermano, en medio del dolor, yo creo que, no sé, debe haber estado al límite. Nadie puede soportar tanto dolor, es sobrenatural. ¿Saben cuándo cambió todo? Cuando Dios le habló. Y Job dice en Job 42, versículo 5: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio del dolor, cambió todo para Job. Estamos hablando de una persona que era justa, temeroso de Dios, apartado del mal, creía en Dios. Pero él mismo dice: yo había oído de vos, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia cuando se nos revela que Jesús está caminando al lado nuestro? Que su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Que está con vos en tu casa, que vas con vos al trabajo, que los ojos de Dios están sobre tu vida. Con esto sí termino. Génesis 28, 15 y 16. Te animo que puedas pasar este altar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Que nos ayude a vivir de esa forma, sabiendo que Dios está ahí. El Espíritu Santo está con nosotros en esta noche.